de abril. Estaba revisando también los leccionarios. Hay que eliminar la parte de las evaluaciones, porque eso, recuerden que la evaluación es una evaluación final. Entonces, no podemos hacer por partes, pero eso no. Ya. Y bueno, dentro de lo que es la unidad 4, hablamos todo lo que es neoplasias. Es un tema bastante amplio, pero en pregrado se ven las cosas más relevantes. Vimos los tumores la vez pasada, está en el aula virtual también para que revisen el atlas pequeñito donde se pueden ver la fotografía y una lesión y una descripción corta de la patología, pero realmente es súper extenso. Hay una subespecialidad en dermato-oncología, en donde se ven el manejo, el tratamiento, también hace cirugía de distintos tipos que llevamos a revisar. Y es importante que ustedes sepan los que son más frecuentes para que no alarmen al paciente cuando no es el caso y que deriven al paciente, obviamente, cuando estén sospechando en alguna lesión maligna, porque pueden salvarle la vida en el caso de que se trate de un melanoma, si está bien diagnosticado y está a tiempo. Entonces, dentro de las neoplasias malignas, vamos a ver 3 básicamente. Les voy a compartir. Que son el carcinoma vasocelular, el escamocelular y el melanoma. Entonces, dentro de los 3, el vasocelular es el menos agresivo. Yo le suelo decir al paciente, usted tiene un cáncer, pero de los malos, este es el más bueno. Es decir, que si tú operas al tumor, puede el paciente curarse dependiendo del grado, del tipo. Ya veremos cuando ustedes expongan vasocelular. De todos ellos hay una variedad que te puede ocasionar metástasis con más probabilidad que el resto. El segundo en agresividad es el espinocelular o escamocelular. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Este sería el segundo más malo. Este sí puede dar metástasis. La diferencia con el vasocelular es que el espino afecta también mucosas, como ven en el labio y como vamos a ver algunas imágenes a nivel del pene o de la vagina, dependiendo si hubo un antecedente de HPV. Entonces, este sería el segundo más agresivo. Y el tercero más agresivo, o sea, el más agresivo, digamos, de los 3 es el melanoma, que tienes apenas meses de vida, dependiendo igual del tipo y el lugar también, que vamos a ver posteriormente. Hay ciertos lugares que son como más graves como para que la tumoración termine con tu vida. Entonces, estos 3 son los que vamos a ver dentro de las neoplasias. El carcinoma espinocelular, como ven ahí, habíamos visto las queratosis actínicas, que son estas como, yo les digo paspitas para que ustedes me entiendan, no es un término que se deba decir, pero por ejemplo aquí como vemos en la fotografía, entonces el paciente piensa que son solo resequedades, se pone crema o empiezan a elevarse, se hacen queratósicas como esta de acá o esta de acá, empiezan con rascado. No suelen ser pruriginosas a menos que se eczematicen. Acuérdense que el término eczema quiere decir que está rojo, descamativo, como un eczema, como una dermatitis de contacto. Entonces, cuando están eczematizadas pueden dar pruritos y no. Son silenciosas como todos los tumores, ¿no? Todos actúan despacito, sin que el paciente se dé cuenta, y cuando se da cuenta, pues ya está en una fase avanzada. Entonces, no digamos la lesión elemental, pero la lesión precursora importante del escamocelular son las queratosis actínicas. Entonces, como tarea, vayan a su casa, revisen a sus papás, si pueden ver a sus abuelitos, todos ellos que tengan estas lesiones queratósicas, las queratosis actínicas, deben ser tratadas porque con los años evolucionan a esto que ven aquí, que es el carcinoma espinocelular. En las mucosas, tenemos, por ejemplo, al lado donde el fumador coloca el cigarrillo. El tabaco es un factor de riesgo para el cáncer.
espinocelular y suele igual una placa descamativa, rojita, como que fuera como el labio seco. Ya te dices, tengo reseco el labio, pero tiene reseco el labio siempre. Te estás sacándote el pellejito ahí lastimándote y con el tiempo evoluciona a un escamo espinocelular. Y por dentro de la boca también. Cuando ustedes hagan revisión de la boca con bajalenguas a cualquier paciente en control de los viejitos o de cualquier persona, si ven una placa blanca como tipo afta, ¿no? Una exulceración blanquecina que no desprende y tampoco le ha dolido, el paciente ni se ha dado cuenta que está ahí. Siempre que el paciente diga, me lo he visto ahí, está a tiempos y no le ocasione molestia, entonces tú ya debes estar pensando en que es una lesión maligna o premaligna. Entonces, si ustedes encuentran esto, inmediatamente hacer una biopsia de esta lesión blanca en la boca, que puede salvar la vida del paciente. Eso es importante. Factores de riesgo, muchísimos factores, no solo los genéticos, sino la exposición al alquitrán de hulla, todos estos químicos y el fundamental que es la exposición a la luz solar. La exposición solar intermitente es la que te ocasiona mayor riesgo que la continua. Esto quiere decir que el serrano que va a la costa 2 a 3 veces al año tiene más riesgo que el costeño que está ahí todo el tiempo con el sol. Entonces, la radiación intermitente ocasiona este tipo de lesiones en la piel. Es por eso que ahora tenemos pacientes jovencitos, 25, 30 años, ya con queratosis actínica y daño solar. Acuérdense también que está muy de moda las cámaras de bronceado, entonces la exposición a radiación ultravioleta, no solo el sol, porque el paciente suele decir, pero yo ni salgo de la casa, estoy encerrado, pero vive en el campo y tiene ventanales muy amplios en donde la radiación solar pasa. Lo mismo que pasa en los autos, si tú manejas todo el tiempo, con los años vas a tener un fotoenvejecimiento del lado donde manejabas y de la mano con la que manejabas, entonces se ponen ahora hay pantallas solares con filtro que puedes colocar a los autos, que no son estas láminas de seguridad, sino son láminas de protección solar que están permitidas por la ley y que tú puedes colocar. Entonces, puedes decir al paciente si tiene mucha predisposición, un paciente fototipo Fitzpatrick que nosotros ya revisamos, ¿no es cierto? 1, 2, que son fototipos ojo claro, piel muy blanca, y si se exponen al sol, el riesgo de desarrollar cáncer es muy, muy alto. Si ya tiene mamá y papá de piel blanca, ojo azul claro, y ya tiene antecedente, pues el paciente debe cuidarse un montón. Entonces ahí viene el uso del protector solar con factor de bloqueo de radiación UVA, UVB, ahora hay de infrarrojo y ahora hay protectores solares que te bloquean hasta la luz de los teléfonos. Porque hay muchísimos estudios que han demostrado que el estar pegado a las pantallas de celulares por mucho tiempo ocasiona fotoenvejecimiento, que ya vimos también con ustedes al inicio cuando vimos las escalas de Global y todas esas. Entonces, importancia el SPF mayor de 30 para que nos ayude con la protección solar, que es la que nos ocasiona mutaciones, y la predisposición a presentar estas lesiones. Acuérdense también del HPV. Habíamos dicho que existen algunos tipos que te ocasionan mutación y que terminan en cáncer. Entonces, hay pacientes jovencitas, 40 años, 35 años, con cáncer de cervix y no sabes por qué. Entonces, una de las causas son HPVs que no han sido tratados, que no han sido estudiados. Entonces, yo les decía que cuando pidan un pap test, eso no es suficiente, que tienen que pedir a estudiar el HPV y una vez, incluso puedes pedir en biología molecular para que te digan el tipo. Habíamos visto la enfermedad, la eritroplasia de Queyrat, que les decía que si ven unas placas muy rojas definidas, miren estas muy definidas, y que el paciente no le moleste, están ahí, tienen varios años creciendo sin mayor molestia, pues tienen que tomar una biopsia para descartar que ya no tengas un carcinoma in situ, o sea, que recién está a nivel de la epidermis y no se ha convertido en invasor. Entonces, miren, este de acá tiene la queratosis actínica, un resto y ya una placa bien delimitada, eritematosa, que aparece este es el ojo en la sien,
y que pues ya con los años se ha convertido en esta lesión cutánea maligna. El crecimiento, como les decía, es bastante lento. Este sí afecta mucosas, no como el vaso celular. Ahí tienen los HPV involucrados. Obviamente los inmunosuprimidos, como todo les pasa, entonces no excluye a los que tienen inmunosupresión, incluido medicamentos y biológicos, ¿no? Incluso los biológicos para psoriasis que vimos pueden predisponer a la presencia de lesiones tumorales. Si tienes un paciente trasplantador renal que está tomando su tacrolimus, su ciclosporina, el control anual dermatológico, porque las lesiones pueden transformarse en malignas. Puede haber melanoma, carcinoma, entonces es importante su diagnóstico oportuno. En las zonas donde se distribuye, pues, fotoexposición, donde haya dermatoliosis, es decir, daño solar, vas a tener lesiones de carcinoma. Cuero cabelludo en los hombres, incluso en las orejas, dorso de manos, la zona T, y donde se pueda asentar verrugas. Vimos, por ejemplo, este es un paciente con una verruga lastimosamente de tipo maligno que evolucionó a un carcinoma. Patología, no me voy a meter mucho en esto porque con ustedes no hemos visto esto. Generalmente indica un poco más cuando hacemos la rotación, porque asistíamos a las clases de dermatopatología y a los clases semanales en donde ustedes tenían que saber un poco para que entiendan lo que se ve. Pero en definitiva, ustedes ven estas células muy grandes, estos núcleos mitóticos que cambian de forma y que están subiendo hacia la epidermis, ¿no? Recuerden que la epidermis era blanca, que tenía un rosado pálido sin células, y aquí pues ya vemos el incremento. Tienes un diferenciado y no diferenciado, que esto pues nos indica el patólogo. Lo importante que deben aprender ustedes es si es que ven una placa descamativa que no duele, no molesta, está rojita y progresa, rápido hacer biopsia o un tratamiento ablativo, quitar, quemar con cualquiera de los productos que se puede hacer. ¿Con qué te puedes confundir? Con una psoriasis, pero acuérdense, en psoriasis, codos, rodillas, uñas, piel cabelluda, signo de Auspitz. Las queratosis seborreicas, que también ya vimos, son benignas, puedes rasparles, les decía, tienen un aspecto untuoso, graso, no son tan descamativas como las anteriores. El eczema numular, eran estos que parecían monedas, que ya vimos también en eczemas, y que se podría confundir, pero tú le mandas un corticoide y esto desaparece. Y el paciente te va a decir, tengo prurito, va, viene, no te va a decir, está ahí, y no se va nunca. Porque si ves una placa de estas en la espalda que el paciente no le molesta y durante tu examen físico encontraste, pues entonces ya te planteas que vaya a ser un escamo celular. El tratamiento vamos a ver en otras diapositivas. Vaso celular van a exponer ustedes. Luego seguiremos hablando de eso. Y vamos a hablar algo de melanoma. Habíamos dicho que este es el más maligno, con altas tasas de metástasis. Entonces, recuerden que les dije que tenía no hace poco un paciente de 45 años más COVID en el área de COVID, con un melanoma de piel cabelluda y metástasis pulmonares, que falleció ya. No duró muchos meses, creo que 4 o 3 meses, y falleció. Entonces son estas lesiones que tú haces el ABCD, que ya aprendimos también. El un lado no es igual al otro, hay varios colores. Fíjense en este de aquí, infiltrado. Entonces ya pensamos en que puede ser este tipo de lesión. Los fototipos los mismos, hay antecedentes genéticos, familiares, la radiación también. Este suele asentar, acuérdense, en sobrelunares. Habíamos hablado de esos lunares gigantes, mayores de 20 centímetros, pueden llevarte a melanoma. Exposición intermitente, lo que acabamos de decir hace rato. Quemaduras, todo lo que es, por ejemplo, un paciente quemado. Cuando ustedes vean un paciente de quemadura térmica o eléctrica, hagan luego una evaluación, porque sobre las quemaduras pueden aparecer los melanomas. Hay estudios que indican que si tú tienes más de 11 lunares en el brazo derecho, tienes más riesgo de cáncer de piel. Entonces también vayan, miren cuántos lunares tienen en su brazo derecho, miren a sus familiares, a sus papitos.
Y el melanoma tiene dos maneras de invadirte. Un radial, intraepidérmico, o sea, se mete, y un vertical que se va prácticamente hacia la dermis y a los vasos sanguíneos. Entonces, dependiendo del patrón de crecimiento, tendrás también más riesgo de malignizar esto. Vimos ya la clase pasada. En el melanoma in situ únicamente tienes en la epidermis. A estos son los que tú les tienes que operar con 1 centímetro de margen, o sea, le sacas todo esto y los pacientes se curan. Si es que tienes un Breslow menor de 1, no tienes que hacer ganglio centinela, y si no, pues ya lo mandas a oncología para el ganglio centinela. ¿Qué deben hacer ustedes? Encuentran un lunar así, biopsia, una biopsia limpia para no sembrar células, y mandar a estudiar. Si es melanoma, mandas al dermatólogo o al dermato-oncólogo o al oncólogo. No, una pregunta. Uh-huh. Si el melanoma es aislado, es decir, no se disemina, ¿se podría hacer extracción quirúrgica y la terapia o radioterapia ya sería suficiente para que el paciente se encuentre en remisión o no? Sí, si es que es in situ, como este de aquí. O sea, el melanoma in situ quiere decir que tú agarraste la lesión en la epidermis, no se fue a la dermis. Tienes recién, está sobre la membrana basal. Entonces, estos son los lunarcitos, por eso les digo, su misión es salvar vidas. Hicimos una campaña con la Sociedad de Dermatología en los parques de la ciudad de Quito el año pasado, antes de la pandemia, y encontramos una cantidad de pacientes. O sea, tú dices, mira, ese lunar yo tenía y no me he dado cuenta. Entonces captamos un montón de pacientes, y eso es su obligación como médicos de atención primaria. Al momento que revisen, vean esto, haces una biopsia, le operas y el paciente se salvó, te salvaste la vida porque le atendiste en un tiempo prudente. Ya si es que tú tienes un Breslow mayor de 1 milímetro, imagínate, el Breslow quiere decir qué tan metido está. Desde arriba de la piel, 1 milímetro hacia abajo. Si pasó el 1 milímetro, ya tienes riesgo de que se te fue a los ganglios, y de ahí tienes que hacer ganglio centinela y pues rogar a Dios de que no se te haya regado. Pero si es que está hacia arriba, no pasa. Si es que ya se le hace lo del ganglio y no se ve que se ha diseminado a ningún lado, a pesar de que sí ha crecido y sí es bastante extenso, también es buen hemos pronóstico. Tenido casos, no es buen pronóstico, pero hemos tenido casos, yo digo, milagrosos, en donde tienes un Breslow de 3, ganglio positivo, y les hemos hecho el seguimiento y siguen vivos y siguen sin presentar ninguna metástasis de ningún órgano, porque puede ser que en este momento no tengas ninguna metástasis, pero con los años te aparezca algún problema, convulsiones, por ejemplo. Dices, ¿qué pasó? El paciente no tenía ningún antecedente, convulsionó, pues ya le encontraste metástasis cerebrales. Tú dices, pero si estaba controlado, le operaron hace 10 años. Existe esos casos. O sea, por eso tiene que estar el paciente en seguimiento con el oncólogo, les hacen los PET scan todos los años buscando focos y que se haya ido a algún lado. Pero sí hemos tenido casos de pacientes que han sido positivos, que han tenido ganglio positivo y que están aún vivos. Entonces, como en medicina, ¿no? Nada es 100%, pero la mayoría fallece. Entonces, miren este de aquí, por ejemplo, solo viendo la foto, yo ya sé que tiene un Breslow mayor de 1, porque se le ve que está infiltrado. Entonces, el pronóstico de este paciente, además que de la cirugía, cómo le operas 1 centímetro, miren, se nos iría hasta acá. Prácticamente se iría media cara. Más tienes que retirar el tumor y también hacer el estudio de los ganglios. Entonces, también hay el léntigo maligno, que acuérdense en el léntigo solar que vimos que se llama léntigo porque parece lentejita, esa mácula que es como lunarcito que aparece en los viejitos. Y ya tú le empiezas a ver cambios de color, empiezas a ver irregularidad, puede ser un léntigo maligno. No necesariamente ya un melanoma in situ, pero ya mismo se hace melanoma. Entonces, hay mucha controversia porque algunos patólogos te dicen ya léntigo maligno y es un melanoma, otros te dicen no, pero lo importante es que se trate a tiempo. Esta es la patología, bueno, el diferencial con lunares, con actínicas, con seborreicas, que ya vimos.
Este ya es un superficial diseminado, entonces ya van viendo, miren, la frecuencia llega a ser del 70%, más en mujeres, entonces este ya es un lunar que ya, miren como está aquí, un melanoma, perdón, miren como es una mácula, varios colores, ya se ve estos colores azulados, la dermatoscopía que habíamos visto también, a pesar de que, bueno, esto no es para la clase, pero ahí les pongo. Entonces, tenía yo una paciente bailarina, era una jovencita de unos 25, 26 años que era bailarina y vino porque un lunar muy chiquitito en su pierna había aumentado de tamaño. Entonces hicimos dermatoscopía, vimos que estaba así, más o menos, yo digo feo, con colores, habían cambiado de color. Hicimos biopsia y fue un melanoma in situ. Entonces ahí viene la controversia. Entonces, si hubiera ido al dermopatólogo, al dermo-oncólogo, hubiéramos hecho los 2 centímetros de amplitud y listo. Pero bueno, la desesperación, la falta de conocimiento y también uno piensa que cáncer tiene que ir al oncólogo. Los oncólogos, yo no discrepo de su conocimiento, pero son muy agresivos. O sea, le sacaron media pierna, creo que le dejaron un hueco, se fueron hasta músculo y la pierna quedó horrorosa. Obviamente ya no iba a poder bailar porque hacía patinaje y no sé qué cosa. Ese es un extremo. El otro extremo es que tú digas, no, es que me va a ser en la cara, entonces está cerca de mi ojo y yo cómo voy a hacer que me haga cualquier médico, me voy al cirujano. El problema del cirujano es que a él lo que le interesa es que quede estéticamente bien el plástico y saca la tumoración con menos margen de seguridad. Entonces, luego vienen las recidivas. Entonces, por eso yo siempre les digo a los pacientes, puede hacer lo que usted piense y crea, pero siempre primero vaya al dermatólogo. Si el dermatólogo le dice, mire, mi opinión clínica es que 1 centímetro debe ser retirado, comparte esta con su médico, entonces, y lo mismo les digo a ustedes, si alguno de ustedes va a ser cirujano plástico, siempre cojan al lado a un dermatólogo para que les diga, mira, tengo esto, le pienso hacer tantos márgenes, ¿qué opinas tú? Para que, además de que dejen bonita la cicatriz, hagan pensando las cosas, porque los plásticos son muy de no hagamos margen para que quede hermoso, pero luego vienen los problemas. En cambio, los oncólogos son muy agresivos, entonces hay que buscar como un equilibrio. Ellos dicen es que si no eres agresivo, va a recidivar, y tenemos muchos casos de dermatólogos y puede ser que sea cierto, pero hay que llegar como a un consenso. Esto les digo para que ustedes sepan a quién derivar y cómo hacer las cosas. Entonces, si ya el dermatólogo dio su opinión, pues puedes luego derivar a cualquiera de los dos. Obviamente, si es que tienes que hacer ganglio centinela, aunque hay dermatólogos que también hacen, pueden pues ya mandar a cirugía oncológica, pero si no, con criterio. Esta es la clasificación, no vamos a ver porque esto ya es cuando en especialidad ustedes irían solo únicamente al diagnóstico. Este es el otro, el melanoma nodular. Acuérdense que la otra era solo una mácula. Este ya es un nódulo, podríamos describirlo como neoformación. Miren la frecuencia desde el 15 al 30, la anterior era el 70%. Miren la edad de inicio, a los 30 años te puede aparecer ya este lunar que se empezó a hacer muy negro, empezó a crecer, se hizo exofítico y cambió de color, generalmente en la espalda, en las pantorrillas, en lugares donde el paciente no suele identificar las lesiones. Y suelen aparecer sobre lunares. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales con los vasos celulares mismo, con los escamos celulares, los granulomas piógenos que les dije que era ese tumor que le ves y sangra, que es porque le sobreestimulas y aparece, es como un tumor de vasos. Entonces al paciente a veces va asustado y le diagnosticas de melanoma solo por lo feo de la lesión, pero te va a decir, me salió hace una semana. Pues un melanoma no es que te sale hace una semana. El hemangioma, el antecedente del que nació con él, le vas a hacer dermatoscopía y vas a revisar, entonces ahí lo puedes diferenciar. Y el otro es el lentiginoso acral, que también, antes se sacaba todo el lunar que tú tenías en manos y pies. Cualquier lunar que estén en esas localizaciones, o sea, acrales se sacaba, porque se veía que con el tiempo evolucionaban a nevos displásicos y a veces melanoma.
pero han ido cambiando los conceptos y ahora solo se los vigila, se los ve y ya no se los saca. Pero yo te digo, si fuera, digamos, mi hijo, adolescente, juega fútbol, tiene un lunar displásico medio feo en el pie, yo prefiero sacarle a estarle llevando al médico cada 6 meses a cada año para que le vean si no creció, si no evolucionó, a menos que sea una cosa muy grande o sea un niño muy pequeño o no podamos retirar, yo no lo haría. Pero si me preguntas a mí como madre o como hermana o como que fuera mi mamá, yo preferiría que lo saquen y ya me quito ese dolor de cabeza. Pero como ahora les dije, hay la dermatoscopía, tienes también esos escáneres, puedes ir evaluando si no quieres una cicatriz fea, si no quieres someterle a algo doloroso. Les dejo a su criterio médico, y siempre evaluar palmas, plantas, cualquier lunar, dígale al paciente, tomes una fotografía, de ahí vaya comprobando cada 6 meses, porque tú puedes verte y te dices, yo siempre he tenido, pero está igualito. Te parece que está igualito, pero tú no te das cuenta porque te lo ves todo el tiempo. Entonces es mejor, porque luego, mira, terminan en esto, ¿no? En melanomas grandotes. Y ahí vienen los llantos y los lloros, jovencitas que por ir al manicure se manipularon el lunarcito que tenía en la uña y luego se hizo tremendo melanoma y fallecen. Así nada más. La frecuencia, 50% en el acral. Cualquier mancha en la uña que mida más de 6 milímetros, que tenga varios colores y que solo esté en una uña, ya te debe hacer pensar en una lesión premaligna o maligna. Si está en varias uñas, puede ser racial, puede ser medicamentos, los antihipertensivos te dan ese color, puede ser traumatismo en las uñas, pero mira esta, es grandota, más de 6 milímetros, negra, entonces el crecimiento también es bastante lento y estas generalmente se terminan amputando todo el aparato ungueal para salvar al paciente. La estadificación, bueno, esto ya no. Esto es como igual se debe subir ahí, si quieren pueden revisar, hay un montón de cosas Ahora les voy a poner la parte de los tratamientos, que es lo que hacemos, esta que les voy a presentar es una presentación del doctor Cabrera, que también es otro de los docentes, que él dirige lo que es la parte de cirugía dermatológica en el hospital y se encarga de estos casos. ¿Sí se ve ahí la pantalla? Sí, doctora. Ya, todo lo que ven en rojo, que es la famosa zona H, es la zona de alto riesgo para cáncer de piel. Fíjese en el dorso de la nariz, la boca, los párpados, las orejas y esta zona, ¿no? La zona amarilla es una zona intermedia de riesgo y esta es una zona baja de riesgo. Entonces, si yo tengo un carcinoma escamoso en la parte de aquí, que es zona alta, le saco y me dice un borde comprometido, es un viejito de 80 años, entonces, sabes que es una zona de alto riesgo, vuelvo a operar. El mismo caso, un tumor aquí, viejito de 80 años, me dice que un borde está comprometido, le observo porque no es una zona de bajo riesgo, ya está abuelito. A veces la piel misma es inteligente, el cuerpo, y destruye esas células que quedaron. Entonces, esos ya son criterios clínicos que ustedes van a ir aprendiendo cuando hagan esto, si se dedican a esto, pero lo importante es saber en qué zonas tú debes tener más cuidado. Este de aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si es que es un tumor de bajo riesgo, por ejemplo, el in situ, ¿no es cierto?, que vimos, podemos hacer curetaje. Acuérdense que el curetaje era el raspado de la lesión. Luego le vamos a quemar con cauterio y le hacemos crioterapia. Entonces, eso nosotros llamamos criocirugía. Y con eso controlamos el tumor. Ahora tengo una abuelita justo en la consulta privada de 92 años con un tumor. La próxima semana les muestro la foto si tengo, justo abajo la línea de implantación de las pestañas en el ojo, y se va a unos 5 centímetros. Entonces, no le quieren operar. Lo que vamos a hacer es criocirugía, que es un tratamiento, como decir, paliativo. Vamos a hacer que el tumor no crezca. Es un vaso celular, obviamente, porque si fuera uno de mayor agresividad, pues ya. Pero como está a esa edad, va a ser más riesgoso hacer una cirugía que mantenerle así. Pero es lo que pueden hacer ustedes, por ejemplo, en sus dispensarios o en donde estén.
Ya les voy a mostrar fotografías. Y si no, pues hacemos la cirugía, que generalmente cuando son vasos celulares se hace 4 milímetros, y cuando son melanomas, pues ya depende del grado, haces mayor de 1 centímetro, 1, 2, 3, 4, dependiendo. Radioterapia se hace solo en los que no son candidatos a cirugía, es decir, que si yo les pongo en la prueba el tratamiento de elección de neoplasias malignas es, ustedes tienen que poner ahí cirugía. Y la cirugía MOS es también una alternativa que se practica en el país y que ya vamos a ir comentando más adelante. El de alto riesgo, en cambio, ahí sí tienes que hacer la cirugía MOS como indicación. La cirugía MOS significa hacer una cirugía en ese momento con la participación del patólogo. Vas haciendo cortes de 2 milímetros en 2 milímetros y el médico patólogo te va diciendo libre de tumor a las 12, a las 3, señalas la tumoración y él te va diciendo hasta cuándo sigues cortando o hasta cuándo te detienes. En el hospital hacemos como mal llamada diferida, es decir, dejo el huequito ahí y a los 8 días me da el resultado del patólogo. No le cierro hasta que me indique y así voy abriendo y abriendo y abriendo. Ya creo que sí tengo fotos para mostrarles mejor. Estas, aquí por ejemplo, miren, este es un vaso celular, ¿no es cierto? Este tumorcito de aquí está sin nada, miren. Entonces, una plaquita de bordes, aquí está sobrelevado, sangrante, la paciente le dice, me sangra con facilidad, está en una zona de riesgo. Entonces, hacemos los 4 milímetros, este es lo convencional. Marcas el tumor, luego marcas los 4 milímetros, fíjense que está hasta acá, y luego retiras. Aquí has retirado y hacemos un corte. Como ven aquí, el tumor y esto que está hacia afuera. Entonces, haces un corte que generalmente se hace a las 12 y a las 3, a las 6 y luego a las 12 y a las 3 han hecho aquí. Bueno, 12 y 3 o 12 y 6. Y el patólogo te dice, de 12 a 3, libre. De 3 a 6 está comprometido en profundidad. De 6 a 12 está comprometido solo superficialmente en el borde. Entonces, ¿tú qué haces? Nuevamente vienes y sigues abriendo en donde el patólogo te dijo. Cuando es ese rato el patólogo al lado, esto se llama MOS, así el paciente no sufre mucho traumatismo, no se infecta, se van haciendo cortes chiquititos, pero en el caso de ustedes, por ejemplo, que no van a tener eso, hago el corte de los 4 milímetros, saco todo y mando a estudiar. Pones un parche hidrocoloide aquí hasta que te llegue el resultado y luego haces tu respectivo colgajo. Entonces, este es el colgajo que se hizo. Miren, este es el orificio que quedó y este es el corte para llevar esta piel y quedar cerrado el defecto. Entonces, vamos a mostrar algunos de los cierres y cositas que se hacen en el servicio para que ustedes vean las distintas cirugías. Estos son distintos modelos de colgajo, ¿no? Esto aprenderán cuando hagan cirugía plástica o dermatología. Entonces, por ejemplo, este es un tumor ya totalmente extirpado o retirado. Entonces, ahora el problema no es retirar, porque retiras, cauterizas, el problema es ahora cómo cierras. Entonces, a eso tienes que hacer un estudio con tus colegas o con las personas con las que vas a trabajar para ver cómo vas a cerrar. Entonces, esta fue después, miren que estuvo tan grande y después quedó pues de esta manera. Yo he tenido pacientes con lesiones muy extensas que les he hecho cerrar por segunda intención, es decir, solo con parchecito la piel ha ido cerrando, especialmente en los abuelitos, en donde la parte estética no es muy importante. Entonces aquí tenemos otro, este ya está obviamente quitado, miren la cantidad de queratosis aquí. Estas son seborreicas, acá tiene otra, esta rojita pasposita, esta es una actínica, esta tendríamos que quemar, si no se va a hacer nuevamente un carcinoma. Entonces aquí está cerrado, miren. Aquí tenemos otro, este ya está extirpado totalmente, se hacen los trazados y se decidió un colgajo más grande. Este tipo de colgajos suelen hacer los que están encargados de cirugía. Yo hago cirugías pequeñitas, no hago tan grandotas. Pero queda así. Bien, aquí tienen otra paciente y el resultado. Ella también tiene aquí, fíjense, no sé si pueden ver, actínicas, entonces ahí hay que quemarle algunas lesiones.
Este es un paciente más joven, fíjate que tiene hasta la parte del ojito y tuvimos que hacer un injerto además del colgajo, y son cirugías un poco más laboriosas. Miren esta placa, no sé si ven los bordes, son bordes perladitos, infiltrados, centro ulcerado, esto es un vaso celular. ¿Cuánto debemos cortar? 4 milímetros. Entonces rayamos aquí. ¿Qué van a hacer ustedes? Una biopsia. Cogen, puede ser esta esquinita, hacen un uso. No sé si ya les mandé la foto de cómo hacer los cortes. ¿O no? ¿Ya les subí a la plataforma o ya les avisé? No, no me acuerdo. Ahí les voy a mandar cómo se deben cortar dependiendo de las zonas, porque tú tienes que hacer el corte siguiendo la arruga. Miren aquí. Entonces aquí tendríamos que hacer un corte en uso hacia acá. Aquí está como que difícil porque se está uniendo esta arruguita y viene esta de acá y acá viene otra, entonces tendrías que hacer un pedacito siguiendo la línea de implantación. Aquí se ha hecho, miren, los 4 milímetros está marcado el tumor, los 4 milímetros y el marcaje para hacer el colgajo. Entonces, ¿cómo se sigue la línea? Fíjense en esta línea, sigue la arruga. Esto es lo que ustedes tienen que seguir cuando tengan que hacer sus suturas. Entonces, si viene el borracho con una herida así, que se va en contra de las líneas, tú tienes que arreglarle y seguir la línea. Siempre las líneas de, ¿cómo es? Se me fue. Tienen un nombre esas líneas que son donde embrionariamente te unes para que estéticamente se vea bien. Como les dije alguna vez de la piel cabelluda. Mira esta en la punta nasal. Es otra neoformación perlada con telangiectasias infiltrada. Es otro vaso celular. Entonces aquí se hizo un colgajo bilobulado. Sacas los 4 milímetros, cortas este pedacito viene acá y este pedacito viene acá. Quedó así y este es el resultado final. Este es en el pabellón, más complicado, tienes tu carcinoma, sus 4 milímetros y la programación para realizar, se le decidió hacer un injerto. Recuerden que yo les dije que en cirugía plástica, cuando tienen estos injertos, la piel pega y aparecen quistes de milium que parecen pústulas, pero no son. No vayan a limpiar porque una vez retirados los puntos, si ustedes limpian eso, se les va el injerto y te van a medio matar. Mira otro carcinoma de un paciente. Todo esto es el carcinoma. Nuevamente, una neoformación en placa. Tienes los bordes eritematosos, infiltrados, costrado. Entonces, tienes que hacer 4 milímetros. Pero en este paciente no hemos hecho cirugía, sino criocirugía. ¿En qué consiste? Les había dicho curetear. Cureteamos, sacamos. Es como hacer un curetaje en los abortos cuando hagan gineco, pero son curetas chiquititas, mira, tienen como filoso y raspas. Luego cauterizas y finalmente haces una crioterapia con un halo de 4 milímetros, o sea, le congelas, como la verruga, le haces congelación y de lo que estaba así hemos conseguido, mira, que se reduzca y es un tratamiento que en nuestra experiencia del servicio sí tiene tasas de curación incluso sin recidiva o de manera paliativa en los pacientes que no se puedan operar. Aquí tienen otro en el dorso del pie, se ha hecho un colgajo un poco más elaborado, digamos así. Fíjense en este, parecería melanoma, ¿no? Si ustedes ven acá, miren, acá tiene otro. Yo viéndole así y con las clases diría melanoma. Pero hay un tipo de carcinoma vasocelular pigmentado que se parece al melanoma. Entonces, este no fue un melanoma, fue un carcinoma vasocelular. Entonces, si ustedes hacen una biopsia, hay que seguir la arruguita. Fíjate cómo va aquí y cómo va aquí la arruga del cuello. Entonces, ¿hacia dónde debe ir el corte? Hacia acá. Haces un uso así y un uso así. Déjenme ver si puedo rayar para mostrarles el marcador, pluma. Entonces, yo tendría que hacer, pueden dibujar, hay marcadores. Esta línea no sé qué pasó. No es la línea recta, no, solo la que le estoy haciendo uso. Cogen un marcador de piel, dibujan su uso, siempre debe tener piel sana. Esto es lo que ustedes van a cortar. Hoja de bisturí número 15 y el hilo para el cuello puede ser un nylon 4.
nylon es el hilo que no es reabsorbible. Entonces, cortamos todo esto, metemos en formol y el patólogo te dice el diagnóstico. A esto es lo que van a llegar a hacer ustedes. Cuando estamos en la rotación, yo les suelo dejar hacer biopsias pequeñitas o de pacientes que se les ve un poquito más valientes y se dejan, también suelen hacer ustedes las biopsias. Miren el colgajo que se hizo para que se pueda cerrar eso tan extenso. Aquí tienen otro, él tiene queratosis seborreicas aquí, tiene bastante telangiectasia y daño solar. Y aquí tienen el tumor y los 4 milímetros que se realizó. Este es cómo ya queda y cómo se cierra después. Este es un melanoma, fíjense, aquí está, in situ. Aquí tienen, por eso se le hace un corte más extenso y las distintas propuestas. Bueno, esto no es como para la clase, pero así es como va quedando. Aquí tienen otros. Miren, de difícil cierre. Aquí cómo le hago. Tiene que ir, así van las líneas aquí. Por eso está cerrado así. Todo esto es la tumoración. Otra placa perlada. Y tienes aquí el centro costrado junto al ojo. Eso es lo que se ha hecho. Ese chiquitito, miren en la nariz. Otro colgajo. Y bueno, así esta paciente tiene queratosis seborreica, esta es una actínica, aquí la cicatriz, seborreicas, este es otro tumor perladito, todas las cosas que ven en la cara perladitas, vasos celulares. Este es otro cierre, solo le agarras y le pones el hilo y le cierras como cierre de zapato. Bueno, estos son los casos, la recopilación de casos que tiene el doctor Cabrera. Algunos de estas cosas lamentablemente se han perdido de ver y ahora menos que no se están haciendo ya ni cirugías, pero bueno, algún rato ya retomaremos todo eso. Esto es más o menos. Y la próxima clase, cuando veamos vaso celular, vamos también a conversar sobre otros tipos de tratamientos que podemos realizar para los vasos celulares o los escamos. Ahora hemos visto más como que la parte quirúrgica. Les he mandado también hacer una tarea de buscar los tratamientos que no son quirúrgicos del melanoma. Vamos a ver un poquito de los biológicos que se está usando ahora para melanoma. Entonces, revisen eso. Preparen su exposición de vaso celular y continuamos con los tratamientos y las preguntas del tema la siguiente clase. ¿Algo quieren preguntar ahora? ¿Está todo claro? Todo claro. Bueno, entonces intenten hacer este video que les digo de las 10 lesiones, pero neoplasias benignas. Bueno, si por ahí se encuentran ustedes una maligna, ya bueno, pero me interesan las benignas, que sean 10, describan la lesión, díganme, esta es una mácula de tanto, este es el diagnóstico, está más descrito en la aula virtual. Y el resto de tareas pueden ir ya haciendo. La siguiente semana nos veríamos. Una cosita. Dime. Eso del video, o sea, no importa si tenemos, o sea, estábamos viendo los lunares, ¿cierto? Entonces, no importa si se repiten los lunares mismo en una compañera y en otra y en otra. O sea, pero tiene que ser distintos lunares. Si me dices en la una es nevo de unión, en la otra es nevo melanocítico, en la otra es nevo intradérmico, te acepto. Pero si las tres tienen nevos de unión,